Hola chicos, saludos a todos. La clase pasada generalizamos la idea de la descomposición de vectores. Así, un vector cualquiera A, podríamos expresarlo en función de dos o más componentes. Por ejemplo, A puede expresarlo como la suma de m más n, o también el mismo vector A puede expresarlo como la suma de x más y más el vector z. En ambas formas, estos vectores son llamados de componentes del vector A. Hoy vamos a estudiar lo que serían los vectores en el plano, conociendo los puntos del extremo y del origen del vector. Por ejemplo, en el plano XY, tenemos al vector A de punto de extremo x2, y2. Y el punto de origen del vector x1, y1. Oye, ¿cómo voy a calcular el vector A conociendo estos dos puntos? Nosotros para calcular el vector A simplemente vamos a coger el punto del extremo del vector y del origen del vector y lo restamos. O sea, el extremo sería x2, y2. Yo le voy a restar el punto del origen del vector, x1, y1. ¿Y cómo restamos esto? Las x con las x y restamos las y con las y. Restamos las x, x2 menos x1. x2 menos x1 sería la componente en x y la componente en y2 menos y1. y2 menos y1. Y de esa forma yo calculo el vector A. Claro, ¿qué pasaría si yo quiero saber el módulo de este vector? Para calcular el módulo, o puedo hacerlo por distancia entre dos puntos, o simplemente cogiendo esta expresión y utilizando el teorema de Pitágoras, que básicamente en el fondo es lo mismo de la distancia entre dos puntos. Lo que mide el vector sería la distancia entre estos dos puntos, que sería la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. O sea, x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 elevado al cuadrado y dentro de una raíz. Y ahí tenemos el módulo del vector A. Si alguien preguntara cuál sería la dirección de este vector, claro, la dirección viene a ser el ángulo que forma el vector con el eje horizontal, el eje X positivo. Por lo tanto, si sacamos la tangente de teta, va a ser igual al cateto opuesto, lo que mide esto, sobre el cateto adyacente. Oye, ¿cuánto mide este cateto opuesto? Este cateto opuesto sería la diferencia de las coordenadas en y, o sea, y2 menos y1. Y el cateto adyacente sería la diferencia de los puntos en el eje X, o sea, x2 menos x1. Por lo tanto, si yo le saco la tangente, sería cateto opuesto, y2 menos y1, y2 menos y1 sobre cateto adyacente, que sería x2 menos x1. Y a partir de esta expresión, yo puedo saber cuánto vale este ángulo. Veamos algunos ejemplos. Consideremos el vector A sobre el plano XY. Quiero saber cuánto vale el vector A, su módulo y su dirección. Entonces, calculamos el punto de la cabeza y de la cola de A, o lo que es lo mismo, del extremo y del origen del vector A. El extremo va a tener coordenadas en X 8, en Y 9. Ahí tenemos el extremo de A. Y el origen va a tener 2 en X y 1 en Y. ¿Correcto? Por lo tanto, el vector A sería restar el punto de la cabeza menos la cola, o extremo menos el origen.
la cabeza es 8,9. Yo le voy a restar el punto 2,1. ¿Y cómo restamos esto? Las X con las X, las Y con las Y. Restamos las X, 8 menos 2, nos quedaría 6. Restamos las Y, 9 menos 1, nos quedaría 8. Por lo tanto, el vector A sería 6,8. Sácale el módulo. Calculando el módulo, por Pitágoras sería la raíz cuadrada de la componente en X, que es 6 elevado al cuadrado, más la componente en Y, que sería 8 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de la resultante nos quedaría 10. Si queremos saber la dirección del vector A con el eje X positivo, nos vamos y sacamos la tangente de ese ángulo. Tangente de ese ángulo sería el cateto opuesto, esta distancia, entre el cateto adyacente. El cateto opuesto sería la diferencia entre los puntos del eje Y, o sea, 9 menos 1, 8. O este cateto horizontal sería la diferencia entre los puntos en X, 8 menos 2, que sería 6. Y si te das cuenta, este 8 y este 6 coinciden con las componentes del vector A en función de par ordenado o forma cartesiana del vector. Entonces ya lo tenemos. Sácale la tangente, sería cateto opuesto, que es 8, sobre el cateto adyacente, que vale 6. Podemos simplificar, mitad arriba nos queda 4, mitad abajo nos queda 3. A partir de aquí podemos conocer el ángulo. Claro, nos preguntamos, ¿cuál es el ángulo cuya tangente vale 4 tercios? Y nosotros sabemos que este ángulo sería 53 grados. ¿Por qué? Porque la tangente de 53 nos da 4 tercios. Y ahí lo tenemos. El vector, el módulo y su dirección. Veamos algunas propiedades. Si tenemos el vector A en forma cartesiana, x1, y1, y el vector B, x2, y2, ¿cómo sumamos o restamos estos vectores? De la siguiente manera. Sumar, escogemos tanto las x y después las y, o sea, x1 más x2, sumamos las x, coma, y también las y1 más y2. Para restarlo, restamos las x con las x y las y con las y. O sea, x1 menos x2. Y en y sería y1 menos y2. Otra propiedad. Si tenemos al vector multiplicado por un número escalar cualquiera, que puede ser un número entero, fraccionario, positivo o negativo, este k, cuando multiplica el vector a, que es x1, y1, para hacer el producto, hacemos la distributiva, este k multiplica a cada componente, o sea, k por x, 1, k por y, 1. Y ahí lo tenemos. Veamos el siguiente ejemplo. Queremos saber cuál es el módulo de la resultante en este sistema de 3 vectores. Entonces, como no tiene nombre, le colocamos al vector A, B y C. En el origen tenemos el punto 0,0. El origen, 0 en X, 0 en Y. Entonces expresamos nuestro vector resultante, que sería la suma de estos vectores. O sea, A más el vector B más el vector C. Ahora vamos a calcular esos vectores. El vector A lo podemos calcular directamente restando el punto de la cabeza menos la cola. La cola es 0, 0, es como restar nada. Por lo tanto, el vector A tendría coordenadas 3 menos 0. Sería 3, 2 menos 0, 2. Lo mismo hacemos para B. El vector B tendría coordenadas menos 2, menos 0, menos 2, 3, menos 0,
3. Y el vector C, sus coordenadas sería 0 menos 0, sigue siendo 0. Y menos 3 menos 0, menos 3. Ahora vamos a sumarlos. El vector A es 3,2 más el vector B, que es menos 2,3, más el vector C, que es 0, menos 3. Claro, y de nuevo, ¿cómo sumamos esto? Las X con las X y las Y con las Y. Sumamos las X. 3 más menos 2 nos queda 1, más 0 quedaría 1. Ahora las Y, 2 más 3 nos quedaría 5, más menos 3 nos quedaría 2. Como queremos el módulo de la resultante, entonces le sacamos el módulo a este vector, sería la raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Y esto nos quedaría raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1 más 2 al cuadrado es 4 y 1, 5 dentro de la raíz cuadrada. Por lo tanto, el módulo de la resultante sería la raíz cuadrada de 5. Por último, tenemos el siguiente ejemplo. Sean los vectores A, 1,-1, el vector B, menos 3,2 y el vector C, 0,2, hallar el vector E, que es 3 veces A más B, menos 2 veces el vector C. Entonces simplemente vamos a reemplazar. El vector E sería 3 veces el vector A, que es 1,-1, lo escribimos aquí, más el vector B, que es menos 3,2, menos 3,2, menos 2 veces el vector C, 0,2. ¿Correcto? Aquí tenemos un escalar multiplicando a un vector. Por lo tanto, este 3 va a multiplicar a cada componente. 3 por 1 es 3. 3 por menos 1, menos 3. Más. Aquí tenemos menos 3,2. Lo mismo aquí, este 2 multiplica a cada componente. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. Ahora sí sumamos las X con las X y las Y con las Y, dependiendo del signo. Veamos, 3 más menos 3 nos da 0, menos 0 sigue dando 0. La componente en Y ahora, menos 3 más 2 nos da menos 1, menos 4, menos 5. Por lo tanto, el vector E sería 0, menos 5. Si yo quiero calcular el módulo del vector E, ¿cómo sería? Sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. ¿Y cuánto nos da esto? Claro, 0 al cuadrado es 0, más menos 5 al cuadrado es 25, más 0, 25. Sácale la raíz cuadrada, 5. Por lo tanto, el módulo del vector sería 5.